Abre tu audio, Rodrigo, por favor. A ver. Dale tranquilo, aquí te espero. Hola, hola, ahora sí. Ahora sí te oímos, claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias, Walter. Muchas gracias, primero que todo, a nuestro Señor, a nuestro precioso Señor, por permitirnos este privilegio de reunirnos, siervos suyos, hijos suyos, caminantes en su espíritu y en su amor, alrededor del propósito de glorificar su nombre, de Amén. aprender de Él, de adorarlo, y de tratar de ser siervos buenos y fieles a la misión que el Señor puso en nuestras manos. Quiero agradecerte, Walter, por esta invitación. Hace algunos días nos encontramos allí en la iglesia de nuestro amigo José María, a quien también saludo, y pues estaba yo invitado para compartir un testimonio, compartir una palabra a un grupo de nuevos hijos de Dios, de jóvenes interesados por esto del Evangelio, alrededor del tema de esforzarte, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé hombre. Y al terminar el compartir allí este día, pues Walter me planteó la posibilidad de que viniera y compartiera esa palabra con este grupo de hombres, y es lo que hago en el día de hoy. El Señor nos habla de esforzarnos y de ser valientes. Se lo dijo a Josué cuando se aprestaba a entrar a la tierra prometida, cuando eh, tomaba el liderazgo de la nación de Israel después de haber sido conducida por Moisés durante más de 40 años a través del desierto, y antes a través de ese épico enfrentamiento del siervo del Señor, de Moisés y de Aarón, con el faraón en Egipto para poder decretar los juicios sobre Egipto, las plagas sobre Egipto y el éxodo, la salida de Egipto hacia la tierra prometida. También se lo dijo el rey David a su hijo Salomón cuando se aprestaba también a tomar el relevo y a tomar el trono de Israel. Esfuérzate y sé hombre, esfuérzate y sé valiente. Y uno tendería a pensar en lo natural, que el Señor está haciendo una apología de la fortaleza del hombre, de la fortaleza del líder, del hombre que conduce multitudes, que gobierna naciones, del valor que es indispensable tener para emprender una tarea que ciertamente suele ser mucho mayor que las fuerzas de cualquier individuo. Sin embargo, cuando escudriña uno las escrituras, advierte que no es esa clase de esfuerzo y de valor el que el Señor está mencionando. El Señor ordena a Josué y a través de David a Salomón esforzarse y ser valientes y ser hombres para atreverse a hacer algo que puede ser lo más difícil que cualquier ser humano pueda asumir, la tarea de morir a sí mismo, la tarea de morir a las propias fuerzas, y esto le cuesta mucho más a los hombres fuertes y a los hombres por naturaleza valientes, y la tarea de arrojarse en brazos del Señor y descansar solamente en las fuerzas del Señor y confiar solamente en las fuerzas del Señor. Pero qué mejor maestro para que nos conduzca a través de esa enseñanza que el propio Señor Jesús. Porque cuando escudriñamos las escrituras, eh, encontramos muchos pasajes que nos hablan de la salvación, de pasar de muerte a vida, de ser liberados de los yugos de esclavitud, del pecado, de la iniquidad. Pero el Señor Jesús, explicándole esto a un experto en teología, a un experto en la sabiduría del Antiguo Testamento, que era Nicodemo, un principal de Israel, se refirió a esta experiencia como nacer de nuevo.
En el Evangelio de Juan, capítulo 3, los primeros versículos, el Señor le dice: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba frente al Rey de Reyes, estaba frente al Rey enviado por el Padre, estaba frente al Hijo de Dios, frente a Dios mismo encarnado. Y sin embargo no lo advertía, no lo veía, porque no había nacido de nuevo. Nicodemo le responde con dudas ancladas en lo natural, en el razonamiento humano. Un hombre inteligente, un hombre versado incluso en las escrituras, pero no podía comprenderlo. Y sin embargo, Jesús sigue abundando en esta explicación y le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente no puede verlo, sino que no puede entrar en el reino de Dios. O sea, esto tenía que ser una revelación muy impactante para un hombre como Nicodemo, porque Nicodemo, siendo un principal de Israel, seguramente estaba convencido de que ya estaba en el reino de Dios, de que ya tenía un derecho de cuna a pertenecer al reino de Dios, y de que si alguien podía en el Israel de entonces ver el reino de Dios, era ciertamente un hombre religioso, un hombre conocedor de la Torá, un hombre que el propio Jesús llama un principal de Israel. Y sin embargo, el Señor, a quien Nicodemo trataba de tú a tú como colega, maestro, sabemos que viene de Dios, porque nadie hace las obras que tú haces si el Señor no lo ha enviado. Se encuentra con esta revelación por parte de Jesús tan impactante para él. Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, Jesús empieza a explicarle que una cosa es el nacimiento carnal, pero que a eso se asemeja el nacimiento de nuevo al que se está refiriendo Jesús, para poder ver el reino de Dios y para poder entrar al reino de Dios. Y él revela después que es un nacimiento del agua y del espíritu. Y revela más adelante que ese nacimiento consiste en verlo a él como el Hijo del Hombre, es decir, 100% hombre, pero además el Hijo del Hombre encarnaba el cumplimiento de las profecías de Daniel, que había anticipado que una figura como de Hijo de Hombre venía entre las nubes a recibir todo el imperio y el poder y el reino del mundo. El reconocer a Jesús como ese Hijo del Hombre profetizado, como el Mesías esperado de Israel, era parte de la experiencia del nuevo nacimiento, pero también era parte de la experiencia entender que ese Hijo del Hombre que estaba hablando con Nicodemo, al mismo tiempo que hablaba con Nicodemo, estaba en el cielo, había bajado del cielo. O sea, no solamente era 100% hombre, sino que era 100% Dios. Y además reconocer que ese Hijo del Hombre tenía que ser levantado como la serpiente de Moisés, la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, para que todo aquel que creyera en él no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Esa era la experiencia del nuevo nacimiento. Jesús la expresó de esa manera, y muchas veces nos quedamos con esa revelación. Es el evangelio mismo que predicamos de la salvación, que compartimos por mandato de nuestro Señor, que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, que se encarnó, que vivió hace 2000 años, que tomó nuestro lugar en la cruz, que llevó la pena por nuestros pecados, que murió por nuestras culpas, para que tuviéramos vida, que nos dio su justicia. Pero hay un pasaje en ese mismo diálogo con Nicodemo que es frecuentemente omitido, y es el versículo 8, donde dice, en medio de esa explicación, el Señor Jesús le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que había un precio que pagar por el nuevo nacimiento, eh, que había un costo que teníamos que presupuestar en la experiencia del nuevo nacimiento, y era pasar de ser hombres llevados de su parecer, hombres talentosos y fuertes física o mental, social, relacionalmente, a ser hombres que se asemejaran al viento, que fueran como el viento, que sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, hombres
llevados de un lado al otro por el Espíritu de Dios. Porque no existe experiencia de nuevo nacimiento sin que opere el Espíritu Santo en esa experiencia. De hecho, es nacer del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Es una experiencia en la que nosotros no tenemos nada que ver, como no tuvimos nada que ver en la experiencia de nuestro nacimiento biológico, en la que no tenemos ningún mérito, ningún merecimiento, no la ganamos, no la podemos conquistar, simplemente la recibimos como un milagro en el cual no tenemos parte. Es el agua y el Espíritu el que engendran en nosotros, y nosotros extendemos las manos de la fe, porque es parte consustancial de esa experiencia creer en Jesús. Pero a partir de ese momento, la obra del Espíritu Santo no se detiene. La obra del Espíritu Santo empieza en ese momento, porque todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento, que oye su sonido, sopla de donde quiere, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es guiado por el Espíritu. Y creo que esto es importante, porque si eso es así, la experiencia del nuevo nacimiento implica un cambio muy radical en la vida de una persona. En mi caso, anhelaba conocer de Jesús. Había sido criado, como recordaba Walter, en una cultura y en un hogar católico, apostólico, romano. Era muy religioso, cumplía los sacramentos, pero como se dice en la cultura popular, rezaba y pecaba para empatar. Finalmente él no tenía una fe verdadera en el Hijo de Dios, tenía una fe heredada, cultural, social, pero que no produce el impacto del nuevo nacimiento. Anhelaba esa experiencia que veía en algunos de caminar en lo sobrenatural, de caminar en una revelación mucho más gloriosa de Jesús. Me encantaba la figura de Jesús, pero había buscado de él en todas las fuentes distintas a la Biblia. En Rey Jesús de Robert Graves, en Caballo de Troya de J.J. Benítez, en El Hombre de Dios de María Valtorta, pero no en la Biblia, porque la Biblia es un libro cerrado para el que no ha nacido de nuevo, para el que no ha nacido espiritualmente. Oía de la Biblia lo que se exponía en las homilías dominicales, que suele ser muy poco, pero no había explorado de Jesús en la Biblia. Y 2 o 3 veces antes de mi experiencia del nuevo nacimiento en julio del año 2003, había hecho la oración de fe, pero no había nacido de nuevo, porque no es una abracadabra, no es una expresión, una fórmula sacramental que tú pronuncias y que produce el resultado mágico de nacer de nuevo. Nacer de nuevo implicaba morir a mi vieja manera de ser. Nacer de nuevo implicaba entregarle las llaves del auto de mi vida, que había sido conducido por mí durante toda mi vida, entregárselas al Señor, correrme para el asiento del pasajero, decirle al Señor: a partir de ahora tú eres el que conduce mi vida, y no los asuntos importantes de mi vida, sino todos los asuntos de mi vida, entregarle mi vida, porque, porque no era simplemente reconocerlo como aquel que me salvó y tenía la posibilidad de salvarme, sino como aquel que me compró con su sangre, y al que empezaba yo a pertenecerle a partir de ese momento. Es decir, no solamente como Salvador, sino como Señor. Y tal vez la cuarta vez que pronuncié la oración de fe, y que ya fue la expresión de una decisión muy profunda de corazón, muy sincera de corazón, ahí sí cambiaron cosas profundamente en mi vida. Las anteriores, yo seguía atado, seguía aferrándome, aunque fuera un hilillo de mi vieja manera de vivir, y por lo tanto el nuevo nacimiento no se producía, porque el Señor no entra si solamente le cedes el 99% de tu ser. El Señor entra si le cedes el 100% de tu ser. Si mueres a tu vida anterior, el Señor entra. Y eso fue lo que ocurrió la cuarta vez. Fue un morir a mi vida anterior, fue un arrojarme al vacío, esperando que el Señor me recibiera, y el Señor me recibió en sus brazos de poder y empezó a guiarme. Y lo digo porque yo veo en mi recorrido de fe, veo que es importante ese énfasis que hacía el apóstol Pablo, en que nosotros mismos nos esforzáramos y fuéramos valientes en chequear nuestra propia salvación. Si realmente hemos nacido de nuevo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que nacimos de nuevo
nuestros afectos cambian, nuestros apetitos cambian, y la gente se va a dar cuenta, pero no existe aquello del nuevo nacimiento en donde nada cambia, en donde simplemente entras a un círculo de amigos nuevos con los que te sientes bien, pero nada cambia en lo profundo de tu corazón. Tus afectos no cambiaron, no tienes sed de Dios, no tienes sed de su palabra, no tienes sed de tener intimidad con Él, de conocerlo a Él, no le dedicas tiempo, tu vida no empieza a girar alrededor de Él, sino que sigues la misma vida anterior, pero le agregas un ladrillo más, un componente más, que es el componente de que ahora haces parte de la familia de la fe. El nuevo nacimiento no consiste en ir a una iglesia cristiana. El nuevo nacimiento no consiste en empezar a llamarte creyente. El nuevo nacimiento consiste en una experiencia milagrosa, en una nueva creación, en donde Dios produce un milagro, cambia tu naturaleza y tú sientes el cambio de esa naturaleza, el testimonio interno, y la gente empieza a sentirlo porque las cosas viejas pasaron y el Señor las hace nuevas. Y eso implica un desaprender las cosas que hombres valientes y fuertes a la manera del mundo previamente habíamos aprendido. Eso implica desaprender a confiar en nosotros mismos, porque el Señor nos dice, este camino de ser como el viento consiste en que no confíes en nadie distinto al Señor, en que solo confíes en el Señor. No puedes confiar en nadie distinto al Señor. Pero bueno, listo, confío en el Señor y pues en mi propia manera de pensar yo voy reflexionando. No, el Señor te dice, no confíes ni siquiera en ti mismo. En Jeremías 7:15, el Señor nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, nos dice, no confíes en ningún hombre, no confíes en tu familia, no confíes en los líderes, en el brazo de carne, solamente confía en el Señor, porque hay maldición en confiar en el hombre, en las palancas, en las relaciones, en el hombre. Hay bendición en confiar en el Señor. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Eres guiado exclusivamente por el Espíritu de Dios, no por el Espíritu de Dios y un padrino y una palanca y un amigo y una persona poderosa. Pero además el Señor nos dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, el Señor claramente nos dice, no confíes en tu propio parecer. Tú puedes tener absoluta claridad de algo, pero tú estás engañado por tus sentidos o engañado por tu propio corazón. De hecho, Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es imposible para el hombre en esta era, en este lado de la gloria, conocer su propio corazón. El Señor lo conoce, pero es engañoso más que todas las cosas y perverso, de modo que ni siquiera te puedes fiar de ti mismo, y por eso después de la experiencia del nuevo nacimiento, el ser guiados por el Espíritu, inicialmente se concentra y fundamentalmente a lo largo de la vida de caminar en el Espíritu se concentra en ir a la palabra del Señor, en buscar la palabra del Señor, en buscar la presencia, la intimidad del Señor, esa relación con Él, porque no es una religión, es una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en esa relación con el Señor, ser enseñados por el Espíritu Santo, día tras día, para cotejar cada pensamiento, cada sentimiento, cada percepción con la verdad. Y la verdad, por cierto, no es lo que piensas, no es lo que coliges, lo que concluyes después de un razonamiento lleno de lógica, ni lo que te dice una persona sabia en el mundo. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Y ese camino es un camino de ser podados, de ser pulidos por el Señor. Es un camino de renovar el espíritu de nuestro entendimiento, porque el nuevo nacimiento nos brinda una nueva vida que no teníamos en nuestro verdadero ser, que es el ser interior, el ser espiritual, pero el nuevo nacimiento implica un reto de empezar a transformar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a renovar el espíritu de nuestro entendimiento y acomodarlo y alinearlo con la palabra de Dios. Solo en el Señor debemos confiar. Y esta no es una revelación que sea nueva, es una revelación
que está desde los comienzos de la relación del Señor con el ser humano. Cuando el Señor crea a Adán y a Eva, y por cierto los creó hombre y mujer, no estamos completos sin nuestra esposa, sin nuestra mujer. El Señor les da poder y les da dominio y les da misión y les da bendición para fructificar, para multiplicarse, para dominar, sojuzgar la tierra, para señorear sobre la tierra, para comer de todo fruto que el Señor mismo había plantado. Vean ustedes que no fue el fruto del esfuerzo del hombre, fue el fruto de la creación y el poder de Dios. Pero plantó dos árboles en la mitad del huerto, uno el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. No les prohibió comer del árbol de la vida, porque la voluntad del Señor es que seamos como Él, que tengamos la vida de Dios, y ese propósito lo sacará adelante en nuestra vida. Pero les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el Señor quería que el hombre confiara en Dios para entender la ciencia del bien y del mal, porque el Señor quería que el hombre, en lugar de oír otras voces o de oír su propio razonamiento, viniera al Señor para poder discernir lo que fuera bueno o malo. Y la consecuencia de desobedecer ese mandato fue: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue la muerte espiritual, la separación de Dios, la pérdida de la vida espiritual con la que el hombre fue dotado en un comienzo. El primer Adán era como Cristo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, pero perdió esa vida espiritual como consecuencia de la caída. Por eso, este es la mayor contradicción, pero es el mayor reto que tenemos como hombres de Dios, como siervos e hijos de Dios, el esforzarnos y ser valientes, no para ser más que Dios, para ser más que otros, sino no para ser fuertes a los ojos de la sabiduría del mundo, sino para depender totalmente del Señor, para atrevernos a depender completamente del Señor. Eso implica gran valor, eso implica gran esfuerzo. De hecho, el apóstol Pablo lo llama la batalla de la fe, y la victoria que vence al mundo es nuestra fe, es atrevernos nosotros a confiar en un ser que es todopoderoso, que es maravilloso, que es perfecto, que es extraordinario, que es cercano, que tiene con nosotros una relación personal, pero que no vemos, porque en eso también está nuestra bendición. El Señor dijo, porque me viste, creíste, se lo dijo a Tomás: bienaventurados aquellos que sin ver creerán. Eso somos nosotros. Hay bendición en que tengamos el esfuerzo y el valor de creer en Dios, que es espíritu, y no en las cosas que podemos ver. Por eso el mandamiento del Señor de que no nos hiciéramos imágenes, ni que le rindiéramos culto a las imágenes. Por eso la molestia del Señor cuando incluso las revelaciones proféticas que él había entregado a Moisés en el diseño del tabernáculo, en el diseño del lugar santo y del lugar santísimo, se convierten en instrumentos casi que de idolatría, y en una religión, en lugar de un recuerdo de lo que el Señor había hecho por ellos, y una revelación profética de lo que el Señor les había prometido que haría por ellos, porque el Señor es espíritu, y como lo recordaba José María en su oración inicial, el Señor busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y por eso el Señor no nos ha descrito con palabras que expresen nuestra fortaleza. Al único que describió de esa manera es al Hijo de Dios, a quien describió como el león de la tribu de Judá, pero como en su misericordia, y para que la revelación estuviera completa, el Señor también revela al propio Jesús como el Cordero que fue inmolado desde antes de la creación. El león y el Cordero. El león porque supo ser primero el Cordero, pero a nosotros no nos llama a ser leones, ni nos llama a ser corderos, porque esa función la cumplió el Señor Jesús. A nosotros nos describe como ovejas de su prado, guiadas y cuidadas por el buen pastor, que incluso da la vida
por sus ovejas. Y la oveja es tal vez el animal que mejor describe la dependencia absoluta de su pastor. Sin el pastor la oveja muere, o muere depredada, o muere cazada por los enemigos, por las fieras, o muere porque no tiene suficiente juicio para siquiera entender dónde están los prados verdes y dónde están las fuentes de agua. Pero el Señor nos llama no a que seamos creativos y capaces e ingeniosos para encontrar nuestras fuentes de agua y para encontrar los prados de los cuales nos podamos nutrir, sino que el Señor nos llama a morir cada día a nuestro propio entendimiento, a crucificar nuestro cuerpo, nuestra carne, y a ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable, perfecto al Señor, que es nuestro culto racional, para que en ese cuerpo que le entregamos cada vida, la plenitud del Espíritu de Dios crezca y seamos llenos una y otra vez del Espíritu de Dios, de su palabra, de su sabiduría, y dependamos de Él para cada paso que demos en la vida, que no lo reservemos a Él para los pasos importantes y nos creamos lo suficientemente listos para tomar las pequeñas decisiones de la vida. Yo creo que el modelo más importante, el modelo más elocuente de esta revelación es el propio Señor Jesús. Jesús es 100% Dios. Y cuando se encarnó, seguía siendo 100% Dios. Bueno, él se despoja de su condición de Dios, él se humilla hasta la condición de ser humano y ministra encarnado como hombre. No como Dios, sino como hombre, con nuestras propias limitaciones, siendo sujeto a las mismas tentaciones que nosotros, incluso la tentación de ser independiente, pero sin caer en pecado. Y Jesús ministra lleno del Espíritu Santo, y Él nos revela la manera como lo hizo, en su manera de actuar y en su manera incluso de hablar. Dice Juan 5:19, dice el Señor Jesús: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, la intimidad de Jesús con el Padre le permitía ver lo que hacía el Padre, como nosotros podemos ver lo que hace el Padre en las Escrituras, en nuestra propia vida, en nuestra experiencia personal y familiar, en nuestra intimidad con Él, e imitarlo. En Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco ni mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. De modo que Jesús nos revela que no solamente hace lo que ve hacer el Padre, sino que Él solamente piensa lo que ve pensar al Padre. Él solamente juzga como ve juzgar al Padre. No se atreve a tener un pensamiento propio. Los pensamientos que tiene son los pensamientos que le revela el Padre, y de esa manera juzga. Y luego en su manera de hablar dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice en Juan 12:49, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y esta revelación es muy impactante, porque solemos ver en el mundo de la fe a muchos cristianos, incluso nacidos de nuevo, que han recibido el milagro de esta nueva vida, de la vida espiritual, empeñados en tomar lo mejor que tiene el Señor para ellos, su bendición, pero empeñados en tener islas de su comportamiento, de su existencia, de su manera de pensar o de su manera de sentir, donde ellos creen que pueden seguir obrando en sus propias fuerzas, donde no han sido suficientemente esforzados y valientes para morir a esas islas de independencia, y entender que si el Hijo de Dios y Jesús mismo no hacía nada, no juzgaba nada y no decía nada que el Padre no le dijera que hiciera, que pensara o que expresara, ¿quiénes somos nosotros para andar tomando decisiones, tomando pasos, teniendo pensamientos o expresando palabras que el Padre no nos ha dicho que expresemos o que pensemos o que hagamos? Y yo creo que ese es el caminar en intimidad con el Señor al que estamos llamados. Por eso el Señor hablaba de que Él es la vid y nosotros somos las ramas, nosotros somos los sarmientos. Y lo mismo que Él expresó de sí mismo, nos lo
nos lo mandó a nosotros, que permaneciéramos en Él y que su palabra permaneciera en nosotros. Ese es un caminar en la intimidad con el Señor, en la intimidad con la palabra escrita del Señor, en el caminar con la palabra encarnada del Señor, que es Jesús. Pero al mismo tiempo nos decía, separados de mí, nada podéis hacer. Él mismo dijo, yo no hago nada por mí mismo, no puedo hacer nada por mí mismo. No solamente era una expresión de su voluntad, era una expresión de su capacidad. Él expresaba, yo soy impotente para hacer algo por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y si eso estamos diciendo del hombre perfecto, el Hijo de Dios y el hombre perfecto que es Jesús, pues con mucha mayor razón ese debe ser el modelo para nuestra vida. Todo, por eso entiende uno que dice Pablo, que oremos todo el tiempo, que todo lo hagamos como para el Señor, que todo lo hagamos en el nombre del Señor. Y en un versículo también muy frecuentemente omitido y olvidado, que es Romanos 14:23, nos dice de las dudas que tenían algunos sobre qué podían comer o no. Decía, pero el que duda sobre lo que come es condenado. O sea, ni siquiera cabe la duda. En el mundo se dice en la duda abstente. Más o menos aquí se expresa lo mismo. Si tienes duda y no tienes claridad de que el Señor es la fuente de ese pensamiento, no lo pienses. Es la fuente de ese sentimiento, pues no lo sientas. Niégate. Muere a ese pensamiento, a ese sentimiento. El Señor decía, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Es un instrumento de muerte. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la única manera de seguir al Señor. No podemos seguir al Señor con nuestra propia vida y dejando la cruz en la casa. La cruz tiene que andar con nosotros para que permanentemente estemos negándonos a nosotros mismos, a todos esos pensamientos que claramente o aparentemente no provienen del Señor y negarlos, esos sentimientos, esas palabras, y crucificar nuestro cuerpo, nuestra vieja manera de ser y de pensar todos los días y poder seguir al Señor en la plenitud de nuestra rendición a Él. Y ese versículo que mencionaba, Romanos 14:23, dice, el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, nuestra vida, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos retiramos a reposar, tiene que ser una vida en que caminemos en fe. Todo tiene que provenir de fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. Y por lo tanto digno de arrepentirnos de eso. Y eso incluye pensamientos, percepciones, sentimientos, palabras, obras, e incluye implica un gran esfuerzo y un gran valor para hombres voluntariosos y capaces como son los que hoy me están escuchando y aquellos que el Señor ha llamado para ser sus hijos, porque implica experiencias que suelen ser experiencias extremas de esperar en el Señor. Y aquí me refiero, y con esto quiero terminar, a los tiempos de Dios y me refiero a los silencios de Dios. Es muy impresionante cuando uno reflexiona acerca de la forma como el Señor ejemplifica ese nuevo nacimiento, esa forma de rendirnos y de negarnos a nosotros mismos en la vida de hombres gigantes de la fe, como Moisés, por ejemplo. Moisés, como decía algún famoso pensador, pasó los primeros 40 años de su vida aprendiendo que él era alguien, que él tenía una misión, que él tenía una posición en la corte de Faraón, era un hombre de gobierno. Y luego pasa los segundos 40 años de su vida aprendiendo que él no era nadie, que estaba huyendo en el desierto, que estaba cuidando ovejas ajenas, las ovejas de su suegro Jetro, que ya nadie se acordaba de él, que ya habían pasado los primeros 3 o 4 o 5 años en los que él había esperado que una misión de alto nivel de Israel viniera por él para que encabezara las huestes de la liberación de Israel, y nadie vino por él, nadie se acordó de él. Y pasaron 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30, 35, 40 años en los que aprendió que él no era nadie. Y los últimos 40 años son, diría yo, los del nuevo nacimiento, cuando él ve al Señor, tiene esa experiencia personal con el Señor en la zarza y aprende lo que un Dios todopoderoso puede hacer con un don nadie. Esa es nuestra experiencia del nuevo nacimiento.
solo cuando hay una rendición absoluta y un morir total a nuestros apetitos. Moisés en los primeros 40 años y quizá en los primeros 60 años todavía anhelaba ese sueño que tenía de liberar a su pueblo. Lo dice la carta a los hebreos. Pero cuando él tiene el encuentro personal con el Señor, ya no anhelaba eso. Ya había muerto a esa codicia, a esa ambición. Ya no se sentía apto, se sentía tartamudo, se sentía que le podía decir al Señor que buscara a otro. Y ese es el momento preciso en que puede ser materia prima para que el Señor haga cosas gloriosas con él. Lo mismo que ocurrió en la vida de José, el Señor le dio sueños y tenía orgullo carnal en esos sueños, los compartía con sus hermanos, se sentía emocionado, se sentía, bueno, no tenía el amor de la empatía, de entender lo que compartir esos sueños con sus hermanos iba a producir en ellos, la envidia, el que sintieran que se estaba creyendo que era más que ellos, y los compartió cándidamente con ellos, pero luego el Señor lo trae a esa experiencia donde estaba, digamos, recogido el misterio también de la salvación de toda su familia frente a la hambruna que vendría, pero lo trae en esa experiencia extrema de 13 años de esclavitud, de cárcel, de difamación, hasta que finalmente un día, probablemente cuando ya él había muerto a su expectativa de que, de que el don de Dios de interpretar los sueños le traería una salida, porque ya hasta el copero de Faraón se había olvidado del rey, en un momento en que ya no esperaba nada, en que estaba suficientemente muerto a sus expectativas, el Señor lo trae en un súbitamente del Señor, porque ya era materia prima para que fuera el segundo del reino. Y lo mismo podemos decir en la vida de David. El Señor le revela, el Señor lo unge como rey, pero pasan muchos años, tal vez 17 años, antes de que David pueda realmente recibir el reino, y es cuando ya no lo procura por sí mismo. Poco antes de eso, David cede, después de resistir durante mucho tiempo, cede a su carne y va y se entrega como mercenario a los enemigos de su pueblo, y el Señor tiene compasión de él y endereza sus caminos, los caminos del Señor delante de David, y hace que los asesores del rey enemigo de Israel rechacen la colaboración mercenaria de David. Y es en esa batalla donde pierde la vida el rey Saúl y su hijo, y donde empieza a tornarse toda la historia hacia entregarle ya el reino efectivo a David. Eso es lo que nos revela el Señor en su historia, pero ¿qué decir del Señor Jesús? ¿Qué decir del Señor Jesús, que tenía una revelación de quién era su Padre? Lo dice la Escritura cuando a los 12 años se queda en el templo ocupándose de las cosas de su Padre, y sin embargo después va y se somete en obediencia a sus padres en Nazaret durante 18 años, esperando que sea el tiempo perfecto en que el Padre le dice: es el momento de que salgas, te bautices y de que empiece tu ministerio. Esperar el tiempo de Dios es tal vez la experiencia más difícil para hombres dotados de una misión, de un sueño, de un llamado, de un talento o de talentos por parte de Dios, y que deben empeñarse, o debemos empeñarnos en solo hacer aquello que escuchemos al Señor aconsejarnos y mandarnos que hagamos, no caminar en nuestras presunciones, en nuestras suposiciones, en nuestras fuerzas, en nuestra codicia, en nuestros apetitos. Por eso el Señor nos llama a todos, y no solamente al padre Abraham, a entregar nuestro Isaac. Cada uno de nosotros tiene su Isaac. Puede ser el ministerio, puede ser el llamado de gobierno, puede estar vestido de piedad. Es que mi llamado es el de evangelista, o es ser el de maestro, el de pastor, pero, pero el Señor no solamente quiere que hagamos lo correcto, sino que estemos totalmente sujetos a Él, y lo hagamos en el tiempo de Dios, que siempre es un tiempo perfecto. Y nos recuerda con ejemplos como el del propio Abraham con Agar, y el Ismael que sale de ese actuar en la carne. Nos recuerda las consecuencias de precipitarnos, de no esperar los tiempos perfectos de Dios, que suelen ser mucho más demorados que los que nosotros en nuestro propio ilimitado entendimiento advertimos. Con esto, la bendición que recibimos del Señor, de su compañía, de su impartición, de su presencia siempre con nosotros. Si el Señor nos salvó,
si el Señor nos entregó al Señor Jesús, si el Señor nos entregó las arras de la gloria que está reservada para nosotros, que es la propia presencia del Espíritu Santo de Dios, y si ese Espíritu Santo es lo que revela en la Escritura, que no es un Espíritu Santo distinto al que tuvo Jesús, es el mismo Espíritu Santo que tuvo Jesús. Y yo diría que es incluso más que el que tuvo Jesús, porque Jesús dijo, mi Padre y yo vendremos a morar en ustedes. O sea, el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo morando en nosotros. Y el Espíritu Santo, por cierto, el Espíritu Santo que tenemos nosotros nos empodera, nos aconseja, nos defiende, nos guía, nos dirige, siembra su semilla en nosotros para que demos mucho fruto, nos da dones para poder cumplir la misión que Él a cada uno de nosotros nos encomienda. Y si nos dio todo ese tesoro, no nos va a dar una instrucción, no nos va a hablar con claridad, no nos va a decir, por cierto, lo que suele hacer el Señor cuando nos llama es enseñarnos en las cosas pequeñas, a ser fieles y a ser siervos. Y las cosas pequeñas son las que nosotros como hombres consideramos menos glamorosas. Si estamos llamados al ministerio, pensamos que las cosas glamorosas son las multitudes y la predicación. Si estamos llamados al gobierno, pensamos que las cosas glamorosas son los destinos de gobierno, los nombramientos, el reino del mundo. Y así de muchas maneras, pero las cosas a las que el Señor nos llama y en las que el Señor nos instruye y nos enseña desde que nacemos de nuevo, son las cosas que nosotros en nuestro viejo entendimiento considerábamos las menos glamorosas, pero que para el Señor son las más importantes. Aprende a ser un buen hijo mientras tus padres todavía viven. Honra a tus padres incluso con tus bienes. Hónralos aunque no lo merezcan. Aprende a ser un buen esposo porque tienes esposa. Ama a tu esposa. Sé el sustento de tu casa. Aprende a ser un buen padre porque tienes tus hijos. No hostigues a tus hijos. No los exasperes, pero instrúyelos en el camino del Señor. Aprende a ser un buen ciudadano. Paga tus impuestos. Obedece a las autoridades. Obedece la ley. Aprende a ser fiel cada día en el escenario en el que yo te puse. En el escenario en el que yo te salvé. En ese escenario, y si tienes que salir de ese escenario porque no es compatible, entonces aprende a salir de ese escenario ya, pero si es un escenario compatible con la revelación del Evangelio, entonces aprende a ser luz en ese escenario, por pequeño que sea, en esa cárcel a la que llamó a José, en ese desierto y detrás de esas ovejas a las que llamó a Moisés, cuidando las ovejas ajenas de Jetro, o a las que llamó a David, cuidando las ovejas de su padre. Y en la fidelidad a ese llamado, aprendemos a conocer al Señor y somos pulidos por el Señor, somos enseñados y entrenados por el Señor para cuando llegue el tiempo perfecto en que el Señor nos diga, es el momento de que salgas a cumplir esta otra misión que yo claramente te revelo. Era la revelación, era el compartir de la palabra del Señor que quería tener con ustedes en el día de hoy. Espero no haber hablado yo, sino haber sido un instrumento para que la palabra del Señor, que es rica y es extraordinaria, pudiera hablar a través de mi boca y pudiera ministrar a los hombres, mujeres y jóvenes de Dios que hoy están compartiendo este tiempo precioso en el Espíritu de Dios. Que sea para Él toda la gloria, que sea para Él toda la honra, porque es su sabiduría que es locura para el hombre, la que Él imparte en cada uno de nosotros, y es su palabra la que es viva y eficaz y no vuelve al vacío, sino que produce en cada uno de nosotros el resultado para el cual Él la reveló, la pronunció, la escribió, la consignó en las Sagradas Escrituras y la emplea como instrumento para que el propio Espíritu de Dios nos unja, nos capacite, nos prepare, nos empodere para la misión extraordinaria que Él tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.